Hola, buenas, otra vez. Vamos de nuevo. Ahora sí me pueden escuchar. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Disculpen, no sé qué pasó. Bueno, les decía, entonces para hacer esto más resumido, que me sugirieron entonces algunos de sus compañeros y compañeras que sería buena idea valorar hacer un trabajo, algún tipo de investigación en lugar del último, el tercer examen parcial para este tema de estadística bayesiana que vamos a empezar a conversar ahora. Y les decía que en principio parece que está bien, nada más tengo que terminar de entender cómo podría ser. No, pero para dejarlo aquí, digamos, sobre la mesa, para que ustedes estén al tanto, existe esa posibilidad. No es una promesa aún, pero está la posibilidad de que hagamos eso. Si alguien tiene alguna objeción importante, por favor, externarla. Em, y si no, pues voy a ver si es factible y cómo sería, este, para, para que estén enterados. También la otra cosa administrativa que les quería decir es que al menos tengo una persona que me envió un correo de pendiente de revisión del examen. Eh, Eso lo veremos ahora entonces a las 3 cuando termine la sesión. Y si alguien más quisiera también aprovechar el rato de la consulta para eso, bienvenidos y bienvenidas. Ok, voy a empezar a contarles entonces del tema estadística bayesiana. Y vamos a arrancar un poco, como de costumbre, con nuestra pizarra blanca. Les pregunto más bien, hemos estado hablando hasta el momento, hemos estado hablando de algo que llamamos el enfoque frecuentista. ¿Alguien recuerda cuáles son los enfoques probabilísticos? Los enfoques sí, de la probabilidad. Había 3 enfoques. ¿Alguien recuerda cuáles son? Aquí vamos a ver en el chat. Inferencial, bueno, sí, Franco, inferencial son todos, ¿verdad? Porque lo que quiero es encontrar algo que no voy a conocer, ¿verdad? Que quiero hacer inferencia con los 3. Había un enfoque, voy a plantear así, había un enfoque que le llamamos, de hecho el enfoque clásico, teórico, digamos, con probabilidades teóricas a priori, que son con las que nos empiezan, las que normalmente inician a enseñarnos el tema de probabilidades, que es el de los juegos de azar, ¿verdad? Entonces, cuando yo les pregunto cuál es la probabilidad de obtener un 1 en el lanzamiento de un dado, entonces ustedes me dicen que es un sexto. Tuvieron que hacer algún tipo de experimento, observar algo para llegar a ese resultado. ¿O cómo saben que es un sexto? Profe, ¿usted me escucha? Ahora sí. Pensé que no me funcionaba. Creo que era digamos, por el concepto de probabilidad de Laplace. Ajá. ¿Y qué O es? sea, que, Ajá. de que el MAE, Laplace dijo que digamos, el primer enfoque, probabilidad que él propuso era que la probabilidad es la cantidad de aciertos que me interesan entre la cantidad de aciertos total, entre la cantidad de posibles eventos. Ok, sí, pero sí, es exactamente eso. O sea,
No es que tengo que observar algo, sino que digo cuánto es esto que me interesa, exacto, como dice Franco, de ese que me interesa entre el total de posibilidades. Sí, Entonces, por eso, sí, perdón. y creo que también está el enfoque estocástico, pero ese no lo vimos. Ok, sí, el enfoque frecuentista, que es el segundo, digamos, el segundo es el clásico, digamos, con el que más se entretiene la estadística. Aquí yo digo, para saber cuánto es esa probabilidad, yo tengo que lanzar n veces la moneda. Aquí como para simplificarlo, esto decimos que este es como el amigo cuando estamos en el pretil y decimos que la probabilidad es un sexto, ¿verdad? El que dice, o que es 0,5 la probabilidad de observar un escudo, el amigo que dice, no le creo. No, no, y como por qué? Ah, porque la moneda es balanceada y como acaba de decir Franco, el escudo es una de las dos posibilidades. Dado que la moneda es totalmente aleatorizada, la probabilidad debería ser 0,5. Entonces, bajo el concepto de grandes números, ¿verdad? Haciendo suficientes repeticiones, lo que dice ese amigo es lancemos la moneda para ver qué pasa. Entonces es estrictamente empírico, ¿verdad? O sea, voy a observar qué pasa cuando lanzo la moneda. Las n veces. Entonces, para eso entonces voy a definir, aquí defino que y es igual a 1 si obtengo corona, si obtengo corona, y 0, y y es igual a 0 si... Profe, si está usando la pizarra, no lo estamos viendo, Ah, solo para que gracias. sepa. Muy amable, Franco, gracias. Un detallazo. Sí, 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 sería mejor. Gracias. Sí, ese escudo. Ahora sí, ¿verdad? Lo están viendo. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, y entonces aquí el parámetro con el que estamos jugando es P, la probabilidad de que Y sea igual a 1, siempre esto. Vamos a definirla como cita. Este cita, ese cita es constante, es un parámetro, ¿verdad? Es un parámetro y por ende es constante. O sea, no, por eso, recuerden que por eso fue toda aquella majadería, ¿verdad? que tuve con ustedes de que no interpretáramos los intervalos de confianza como que hay un 95% de probabilidad de que Y esté entre tal y tal valor, porque eso es denotar, en lo que estoy comentando, que cita varía en un rango. Cita no es la variable, por eso toda la teoría que hay detrás de los intervalos de confianza, por ejemplo, y por cierto también las pruebas de hipótesis, toda la teoría lo que está partiendo es de la distribución muestral de los estimadores. O sea, yo a partir de conocimientos sobre los estimadores, puedo decir algo sobre cita indirectamente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante aquí que en el enfoque frecuentista, que es el que hemos estado utilizando hasta ahora, eso es la base de todo, ¿verdad? Entonces aquí perdón, Y son los datos. Y aquí podemos decir que las Y son Bernoulli con parámetro cita. Entonces ¿para qué hago el experimento? Porque quiero aprender algo sobre cita. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener una corona. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes si a mí se me ocurre? Yo soy ese amigo un poco insistente, ¿verdad? Un poco obsesivo. Y les digo que yo quiero lanzar la moneda. Pero ustedes me dicen, faltan 10 minutos para ir a la clase de teoría estadística. No vamos a tener mucho tiempo para que usted tire moneda. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Ese es un buen escenario para aprender sobre cita.
No, profe, no, por lo menos yo no entendí la pregunta. Ok, la pregunta es, yo soy el majadero este que es el frecuentista, ¿verdad? El que no le cree a Franco que la probabilidad de obtener una corona es 0,5. Y como soy así, entonces decido que la única forma en que voy a creer es ver para creer, Probándolo. como dicen, ¿verdad? Entonces me voy a sentar a lanzar la moneda, pero entonces usted me dice, sí, eso está muy bien, ¿verdad? Mucha suerte con eso, pero no tenemos más de 10 minutos para hacer eso. O sea, sí Eso, está mal. la pregunta es, ¿eso es un buen escenario para que yo aprenda sobre cita? De no, bueno, y si logra tirar la moneda en 10 minutos, como lo habíamos visto en el código R 100.000 veces, sí, pero no creo. Sí, habría que ser muy hábil, ¿verdad? Exacto, sí. O que de pronto convencer a todos los amigos presentes ahí que todos tienen la moneda, a ver qué pasa. Y hagamos una muestra consolidada. Nada, ninguna de esas cosas obsesivas, aparte que por sí ya el escenario es obsesivo, va a pasar. Entonces, para eso podría ser, ¿se acuerdan? El tercer enfoque, ¿alguien se acuerda qué era el tercer enfoque? El bayesiano, profe. Exacto, y le llamaban ahí, tal vez no sé si lo vieron ustedes en datos en su momento, le llamaban, o en probabilidad en el curso pasado, le llamaban el enfoque subjetivo, ¿verdad? Cuando les contaron esto la primera vez, sonaba mucho como bueno, entonces para el que no cree en que es 0,5 y no tiene tiempo para hacer experimento en el frecuentista, entonces en el subjetivo, ¿qué hace? Hace un supuesto, ¿verdad? Supongamos que es 0,3. No es subjetivo desde ese punto de vista, ¿verdad? Sino que lo que va a suponer es lo siguiente. Primero, y esto es, ¿verdad? El amigo Valles ahí se ganó todas las amistades del mundo en su momento, ¿verdad? Dice, cita tiene una distribución de probabilidad. Voy a ponerlo por acá, distribución de probabilidad. Imagínense el sacrilegio, ¿verdad? O sea, cita no es una constante. Lo que vamos a hacer es, vamos a decir, antes de ver los datos, o sea, antes de que yo insista a las 12:50 en que me voy a poner a tirar la moneda, ustedes me dicen, ok, hagamos una cosa, Alexander, yo entiendo su inquietud, usted quiere aprender algo, usted es frecuentista, pero ¿qué le parece si partimos de que hay una distribución a priori? O sea, que existe ya un conocimiento previo. O sea, asignamos una distribución a priori. Eso es importante. O sea, usted no entra sin conocimiento a la situación. Esta distribución a priori la vamos a llamar pi de cita. En este caso, ¿verdad? En este caso, bueno, de hecho siempre la vamos a llamar, esa distribución a priori la vamos a llamar pi de cita, sabiendo que pi tiene que estar, en este caso, entre 0 y 1, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Esa cita es una probabilidad de observar corona en el lanzamiento de una moneda. Entonces, lo que quiere la inferencia bayesiana es queremos encontrar una distribución a posteriori. Queremos encontrar una distribución a posteriori. O sea, parte de la priori y quiere encontrar una posteriori. Y esta es después, vamos a cambiarle aquí el color, tomando en cuenta lo que sabía a priori y después de observar
Y. O sea, esta es exactamente la mezcla entre las dos cosas, ¿verdad? Esta es el decir, yo tengo conocimiento a priori, como en el enfoque teórico clásico, ¿verdad? Que yo sé que es 50% obtener esa probabilidad, porque es uno de los dos resultados posibles del espacio muestral, como explicó Franco. Y para todos los que no quieran creer en eso, pueden utilizar esa información, no la desechamos, la utilizamos para encontrar una distribución a posteriori, ya tomando en cuenta los datos. Y eso, ¿verdad? La distribución posterior, Jesús, la distribución posterior que le vamos a llamar pi de zeta dado y, o sea, después de observar y, se obtiene por medio, y por eso se llama así, por cierto, se obtiene por medio del teorema de Bayes. Del teorema de Bayes. De Bayes. ¿Alguien recuerda el teorema de Bayes? ¿Qué es lo que decía? Decía que la probabilidad de A dado B. ¿Alguien recuerda ya lejano? ¿Cómo era eso? La, creo que era, digamos, en el numerador la probabilidad de la unión por la probabilidad de B. La probabilidad de la unión. Ah, Sí, o sea, vos decís que pasen las dos cosas, que pase A y B. exacto, sí. Ok, sí, correcto. La probabilidad de A y B, ahorita la vamos a expresar de A y B, ajá. Por la probabilidad de B. Esta por la probabilidad de B. Ajá. Y No eso, es sobre la probabilidad de B. exacto, eso te iba a preguntar, porque está multiplicando la probabilidad de B, ¿qué denotaría? La probabilidad de la unión por la probabilidad de B denotaría Es que si te que yo imaginas sé la esto, probabilidad Franco, de B. así, nada más tal vez gráficamente, un segundo. Si hago el diagramita de Venn, ¿verdad? Que nos enseñaron en el curso de probabilidad, seguramente. Ahí está ese. Vamos a ver otros colores, ¿verdad? Para eso hay colores. Vamos a ver. Ah, ok, sí, se estaría repitiendo el centro. Ajá. Correcto. Entonces vos decís la ¿Verdad? probabilidad. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de A, bueno, vamos a ponerle aquí. Este es B. Y luego tengo A aquí. Ahora quiero saber la probabilidad de A dado B. Entonces sería ¿cómo? Bueno, la probabilidad de A y B, o sea, que pasen los dos, Ujú. Sí, entre la probabilidad de que pase B. exacto. Ajá. Muy bien. Y esa probabilidad de A y B la puedo obtener, ¿no? La debería obtener si yo ya sé que pasó B, entonces esta la puedo expresar, ¿verdad? Por la ley de producto, puedo decir es probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, ¿verdad? Sí, ahora sí. Entre la probabilidad de B. Ese era el teorema de Bayes, ¿verdad? Y esto ahora lo puedo expresar en términos de la distribución posterior. Vean que la distribución posterior es exactamente esa lógica, ¿verdad? De pi, de zeta, dado que ya observé los datos, sería la probabilidad de ver esos datos dado cita, ¿verdad? Vamos en ese mismo orden, por ¿qué va aquí? ¿Qué es lo que sigue aquí después de que va multiplicado por esta probabilidad? La probabilidad de cita, ¿Qué es cuál? De lo que un vimos medio, ahora. un medio. Ajá, ok.
Ok, sí, ¿verdad? Es la pi de cita, ¿verdad? En términos generales. Ok, ok. La priori, ¿verdad? La información, la probabilidad de observar esa cita. Y todo esto dividido entre, La probabilidad de observar los datos. así es, exactamente. Profe, Sí, y esa P de Y sería la probabilidad estimada del experimento. la probabilidad, de hecho, eso les iba a preguntar. Qué es lo que, dónde ven ustedes aquí la likelihood, compañeros? Es el PY dado cita. Así es. Es la likelihood por la priori, ¿verdad? Entre todas las posibilidades aquí fue ahora, Vincenzo, perdón. Entre la probabilidad Y, que son todas las posibilidades de que se dé esa observación de Y, ¿verdad? Que no solo es dado cita. O sea, es una distribución, la P de Y. Ajá, exacto. De hecho, en el caso de la continua sería una integral ahí de la f de Y, ¿verdad? Okay. Pero bueno, ahí vamos a entrar más en el detalle. Pero sí, lo que quería ahorita por el momento es dejar claro la lógica de por qué estamos hablando del teorema de Bayes para encontrar esa distribución posterior. Ok, bueno, entonces supongamos ahora que vamos a lanzar la moneda. Tenemos n igual 3 lanzamientos. 3 lanzamientos. Y vamos a obtener los resultados. Los resultados son C, E, C. ¿Ok? Entonces, si la probabilidad de corona es cita, como habíamos dicho, ¿cómo sería la probabilidad de observar esto? 1, 0, 1, lo que acaba de decir Vincenzo, ¿verdad? De observar esos datos, dado, seno, dado cita. ¿Cómo podemos expresar eso? Esto es una binomial, profe, diría. Binomial sería ¿qué? Digamos, ¿cuál es la variable binomial, Vincenzo? La Y. Que es definida como. No entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo le explicas a alguien qué significa esa Y? O sea, ¿cómo está expresada? ¿Qué es lo que expresa? La probabilidad de obtener, por ejemplo, una corona, podríamos decir. No, pero la Y como tal, ¿no? O sea, ¿qué es Y? ¿Es el tiempo de algo? ¿Es una Digamos, probabilidad? ¿Perdón? los aciertos. El número de coronas, ¿verdad? Sí. En este caso. Entonces, perdón, Vincenzo, te estoy molestando aquí. Pero entonces estrictamente, si estuviéramos hablando de binomial, sería, por ejemplo, la probabilidad de que haya 2 coronas, que puede ser esta, o puede ser las 2 coronas al inicio o las 2 coronas al final. Pero entonces aquí estrictamente estamos hablando de observar estos datos, dado cita, sería observo una corona, observo un escudo y observo una corona. O sea, cita al cuadrado por una menos cita. Para este resultado, esa es la probabilidad. Dado cita, ¿verdad? O sea, f de y, dado cita,
es una función de cita y solamente de cita después de observar los datos. Y ahora sí, aquí digamos, aquí ya dijimos entonces así como Dios manda. Esta es la definición de una likelihood, ¿verdad? Ese es uno de los componentes. Uno de los componentes de esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? O sea, ese sería este componente, ¿verdad? Como dijo Franco, ¿verdad? P de Y dado cita. El otro componente es la función esta, ¿verdad? La función pi de cita refleja nuestra creencia sobre cita. Y ahí es donde se hace esotérico el asunto, ¿verdad? Porque pues es una creencia. No tenemos, no podemos hacer una demostración, sino que esto está basado en trabajo previo o en evidencia empírica. Puede ser que Franco me haya dicho ahí, créame, Alexander, yo el otro día pasé de 3 de la tarde a 6 de la tarde aquí tirando la moneda y me dio 0,5. O evidencia empírica. Evidencia empírica. Y esta distribución la llamamos de hiperparámetros. De hiperparámetros. Esa es esa pi de cita entonces. Y la otra cosa que es importante, muy importante aquí es que yo también puedo escribir la posterior. Puedo escribir la distribución posterior como lo siguiente. Esta pi de cita dado y, que dijimos que es la posterior, esta vamos a decir que es proporcional a, esto no es un alfa, ¿verdad? Es como algo parecido a un alfa, pero no es alfa, sino es proporcional a la verosimilitud f de y dado cita por la previa. O sea, aquí no estoy dividiendo entre y, entre la f de y. Y esto quiere decir que la parte variable, entre comillas, o sea, la parte que está en función de cita, es lo único que me interesa para expresar esa posterior. Normalmente podemos entonces simplificar todo esto a que la posterior entonces depende de lo que pase con el numerador. Con f de y dado cita por pi de cita. Esa distribución posterior contiene toda la información. O sea, esta es como la versión, así como dicen, este es el paradigma bayesiano, ¿verdad? Esta es la versión más inteligente de la información que podamos tener sobre cita. Porque tiene la información a priori, o sea, es capaz de incorporar creencias, evidencias anteriores, trabajos previos, todo eso que hablamos, y también es capaz de incorporar la información de la muestra a través de la verosimilitud.
Entonces, la combinación de esas dos cosas es lo que me permite hacer una estimación más fidedigna, más acertada del parámetro. Y partiendo de que, dado que aquí estamos hablando de distribuciones de zeta, partiendo de que ese parámetro ya no es una constante, sino que es una variable. Y lo que va a ir pasando es que lo que tiene que reconocer a esta distribución posterior, eso es una característica importante, es que se tiene que actualizar. Este es el paradigma más elemental de la estadística bayesiana. Vamos a partir de la situación otra vez en la que estamos en el pretil y yo parto de la información previa que me dio Franco, esa pi de zeta, créame que es 0,5. Entonces yo voy a asignar hiperparámetros, valores de esa distribución a priori que refleje que la proporción que zeta es 0,5. Y luego lo que voy a hacer es incorporar esa información de las 10 minutos de muestra que voy a tener tiempo y no sé cuántos lanzamientos salen en 10 minutos, pero la muestra que me dé tiempo para hacer y esas combino la información, y vamos a ver más adelante cómo lo hacemos, pero combino la información de esas dos cosas. Conforme yo lance más veces y de pronto diga, ahora cuando salimos de clases sigo tirando moneda, a ver qué pasa. Lo otro que tiene que ser capaz esta pi de zeta, oye, es decir, esa distribución a posteriori, debe ser capaz de reflejar cada vez o darle cada vez más peso a la información de la muestra. Lo cual quiere decir, eso es importante, aquí como precepto de la estadística bayesiana, la estadística bayesiana tiene mucha relevancia en contextos cuando tengo poca información y tengo poca muestra. Y eso no es pocas veces. O sea, la estadística bayesiana ganó mucho campo en ese sentido, porque es capaz de poder ajustar, si quieren, ¿verdad? De poder sensibilizar información en contextos de muestras reducidas. Entonces, si ya al final yo tengo una muestra muy grande de lanzamientos ahí sentado en el pretil, pues al final esa información a priori va casi que a terminar de ser irrelevante. ¿No? Entonces, la idea es actualizar la información que tengo sobre cita conforme voy recopilando más muestras. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Profe, Sí. Yo no entendí la parte de la proporcionalidad, porque, o sea, generalmente yo asocio proporcional a que se mueven en la misma dirección y bajo los mismos porcentajes, digamos. Pero no, o sea, no le entendí como esa relación ahí, solamente la parte de la proporcionalidad. Sí, si querés, Franco, dejémoslo ese en stand-by. A lo que me refiero es, te va a quedar mucho más claro cuando te explique algunos ejemplos en las siguientes sesiones. Pero por el momento es simplemente la idea de que yo podría identificar cómo es esa distribución a posteriori, porque lo que me interesa es entender qué distribución puedo utilizar para modelar cita. Lo que quiero encontrar no es un valor de cita, sino una distribución de probabilidad de cita. Entonces, las características de esa distribución de probabilidad solo dependen de la parte variable de ese producto de la likelihood por la priori. Y parte variable se refiere a cómo, en qué combinación de elementos está cita. Ese sentido es que me refiero en proporcionalidad. Un gusto. Bueno, entonces, ejemplo, para terminar hoy. La función de verosimilitud de un solo lanzamiento, como el que acabamos de hablar, de verosimilitud de un solo lanzamiento, de un solo lanzamiento, lo podemos escribir como, se puede escribir como la P de Y
dado zeta, sería zeta a la y por 1 menos zeta a la 1 menos y. Perdón. Es decir, tendríamos que para cuando y es igual a 1, esa probabilidad sería zeta, y cuando es 0, P de y igual 0, sería 1 menos zeta. Entonces, para n lanzamientos, la probabilidad de observar y1, y2 hasta yn, dado zeta, sería zeta a la y1 por 1 menos zeta a la 1 menos y1 por, así consecutivamente, hasta zeta a la yn por 1 menos zeta a la 1 menos yn. Lo cual sería lo mismo que la productoria de igual a 1 hasta n de la zeta a la y por 1 menos zeta a la 1 menos y. Y eso lo podemos expresar como zeta a la sumatoria y por 1 menos zeta a la n menos sumatoria y. ¿Esto a qué se les parece? Como decía Vincenzo. Esa es la distribución de la Bernoulli. De la Bernoulli no, porque es solo un lanzamiento, ¿verdad? Perdón, sí, perdón, de la binomial. De la binomial, pero ¿qué le falta? Falta la combinatoria. Así es. O sea, ¿y por qué no tiene la combinatoria? Porque no es la probabilidad de observar dos coronas, por ejemplo, como lo que estamos haciendo, sino la probabilidad de observar una corona, un escudo y otra corona, en ese orden específico. Entonces, la verosimilitud en experimentos de una Bernoulli sería este. Entonces, la especificación de un modelo, en este caso, la especificación del modelo, requiere la priori, ¿verdad? Requiere una distribución a priori. Ajá. ¿Qué información tenemos sobre cita? ¿Qué sabemos de cita? Cita está entre 0 y 1. Entonces deberíamos buscar una distribución que permita que cita caiga en cualquier parte de ese rango. O sea, que esté definida en ese rango. Y para valores fuera de ese rango, tenga una probabilidad igual a 0. Entonces, tenemos que buscar una distribución que cumpla con esa propiedad. Entonces, si nos vamos aquí, creo que ya lo cerré, ¿sí? Vamos a irnos rápidamente. Si nos vamos aquí a las tablas del Mendenhall, al final, aquí nos podríamos buscar a ver cuál de estas distribuciones podría ser la que nos conviene. Entonces tenemos uniforme, que claramente no, porque esto no necesariamente es 0 y 1. La normal tampoco, exponencial tampoco. 0 infinito, ¿verdad? Gamma 0 infinito, la chi cuadrado también.
Y bueno, aquí tiene una, ¿verdad? La beta. Pues la beta cumple con ese requisito, digamos, ¿verdad? Con el requisito de asignar los valores de la densidad para y entre 0 y 1. Entonces, nuestra y ahora no es y, sino que es cita, ¿verdad? Ese es el cambio de cassette que tenemos que hacer. Nuestra y no es y, es cita, porque esa es nuestra variable ahora del a priori. Y convenientemente tiene esta forma, ¿verdad? Es que ahí era cita a la algo menos 1, ¿verdad? O a la algo por 1 menos cita a otra cosa. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una densidad o una función que nos podría servir para reflejar nuestras creencias sobre cita. Recuerden que estamos hablando de cómo reflejar nuestras creencias. Decía Cindy ahora una binomial. Ve que el problema en la binomial, vamos a ir aquí arriba. El problema en la binomial, vamos a ver, ¿cuáles son los posibles valores de la binomial? Continuas, aquí está. Ve que y puede ser, ¿verdad? La variable y, por eso hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? No estamos hablando de la P aquí. La cita es la variable, ¿verdad, Cindy? Entonces aquí, si decís que podemos utilizar la binomial, lo que estaríamos diciendo es que cita podría ser y. En lugar de y, aquí vamos a utilizar cita. Entonces, tal vez por eso la confusión ahorita, ¿verdad? Lo importante es reconocer que nuestro parámetro es la variable en estas funciones. ¿Sí? Entonces, y por eso en este caso, dado que esta y puede ser 0 hasta n, no importa lo grande que sea n, pues no nos va a servir para modelar cita a priori. ¿Se entendió esa idea del a priori? Hasta aquí. No, todavía nos falta hablar de esto, pero por el momento suena razonable. Bueno. Sí, pero son toques raros. Sí, sí. No, está. No, hay que masticarlo, pero por Yo el también momento pensé, nada. Perdón, Franco, ¿qué decía? o sea, yo también pensé igual que Cindy, que estábamos hablando de que Cita nos estaba diciendo que la probabilidad fuera entre 0 y 1. Entonces yo como di, no se supone que todas están ahí adentro, pero ya creo que ahora sí entendí mejor. O sea, ve que, digamos, el punto aquí no es que la probabilidad esté entre 0 y 1, sino que el valor de la variable tiene que estar entre 0 y 1, porque nuestra Sí, variable es cita ahora. sí, sí, ahora sí está un poco más Ah, claro. ok. Bueno, igual, esto es apenas como para empezar a pelotear los conceptos de bayesiano. En las siguientes sesiones vamos a profundizar más y llegar al final, que es lo que nos interesa, llegar al final a decir cómo podemos concluir tanto en pruebas de hipótesis como en intervalos de credibilidad, que se llaman en este caso, en estadística bayesiana, hacer afirmaciones sobre cita, que es lo que nos interesa, en el contexto de muestras relativamente reducidas. Ok, bueno, entonces aquí estamos y la próxima seguimos con esto. Entonces, ¿alguien quisiera quedarse? Sí, dice Alexander Coronado que si lo sometemos a votación. Sí, de acuerdo. Nada más que esto, aquí adelanto eso una vez, y de hecho la encuesta va a tener 2 preguntas, si no recuerdo mal, y Franco me corrige ahí, porque Franco fue el de la iniciativa. Bueno, no fuiste el único de la iniciativa, pero dijiste que sería bueno hacer la encuesta de la fecha, recuerdan, ¿verdad? Entonces, va a tener 2 temas la encuesta que voy a enviar. Uno es sobre la fecha. Y recuérdenme, por favor, me decían que debería ser el día siguiente a la que estaba planeado, ¿verdad? El martes, si no me equivoco. Correcto, sí. Ok. Y la otra cosa sería la modalidad esta, ¿verdad?
Muy importante en esto de la fecha y esto es, uno, para correr la fecha sí tiene que haber unanimidad y por eso habíamos dado un tiempo para que ustedes hicieran su lobby político ahí entre los compañeros y compañeras. Para el tema de la modalidad, y eso de nuevo, independientemente de si logro cuadrarlo para que sea trabajo de investigación y no parcial, se lo dejo a ustedes en todo caso, pero sí, la posibilidad, eso sí va a ser con la mayoría. No tiene que ser unánime, para que sepan. Ok, bueno. Entonces, bueno, ahí sí me está preguntando por un poco por la modalidad, pues tengo que pensarlo todavía un poco más, todavía no estoy concreto de cómo sería, pero sí, adelantándome, sí, probablemente les requeriría un poco más de tiempo y habría más espacio para entregarlo que con un examen parcial. Imaginaría yo que de proceder lo dejaría para el fin de semana y entregar el martes ese, digamos, seguramente. Pero bueno, no me quiero adelantar sobre la dinámica, pero eso más o menos por ahí va. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Profe, Sí, dígame. solo una consulta más. Quería preguntarle por qué el parámetro no se podría distribuir tal vez como una uniforme 0,1. Una uniforme 01. Bueno, es que sí, muy buena pregunta. Podría ser, podría ser. El asunto es que si lo pones a distribuir como una uniforme, todos los valores, por definición, tienen la misma probabilidad. Entonces, no podría realmente reflejar tu creencia fuerte de que es 0,5. Y ese debería tener más probabilidad que otros. ¿Sí me explico, Tiffany? Ok, profe. Sí, Sí, gracias. con gusto. Bueno, entonces ahí al menos María José me pidió que revisáramos algo. Si hay alguien más, por favor se quedan. Los voy a ir poniendo en sala de espera. Y Profe, sí, yo también quería hablar algo súper rápido con usted. ok, entonces si querés, quédate ahí, porfa, en fila. María José, espero que Gracias, esté profe. todavía por ahí. Sí, Gracias. Sí, profe. ok, entonces dame un par de minutos para no tener que poner en sala de espera como a 20 personas, a ver quiénes se van a quedar al final. Y ya hablamos. Buenas tardes a todos los que... Bueno, hasta luego, Marco. También podría ser un break room, profe. Me parece más fácil. Sí, sí, Vincenzo, tranquilo. Mientras no dure media hora. Ok, bueno. Voy a suponer que los que están se querían quedar, entonces voy a ponerlos en waiting room. A ver. Vincenzo. Ok, María José, estamos. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Déjame dejar de compartir y